cerrado. Definición. Considerando un intervalo cerrado AB, aproximación del área de una región por áreas de rectángulos. Sea F igual a B, R una función continua y positiva en AB. Sea R la región plana limitada por la gráfica de la curva Y igual F X por el eje X y las rectas X igual a X igual B, llamada región baja, la gráfica de F de A hasta B. Gracias. Bien. Esa es la partecita que nos está diciendo, ¿no? Este es un intervalo cerrado. Vamos a trabajar con los valores que X tome de A y los valores que X tome de B. Siempre que sea mayor o igual que 0, es lo que nos dice acá. Una función continua positiva, siempre y cuando sea mayor o igual que 0. Sea F el intervalo cerrado que tome los valores de X en esta región. En R, y ya decía aquí que R es la región limitada por la gráfica de la curva. Ya vamos a ver en la parte de abajo. La curva puede ser cualquier función polinómica de cualquier grado, ¿no? Dependiendo. Y X rectas que vaya a tomar valores específicos. X toma el valor de A y X toma el valor de B. Y a ese segmento que vamos a trabajar, a esa área sombreada, a esa región, le llamamos como el área que vamos a determinar bajo esa curva, donde sus extremos son el punto A y el punto B, tal y como está en la gráfica de acá abajo. En esta gráfica ahí podemos observar X cuando toma el valor de A es un extremo, cuando toma el valor de B es un extremo. Recuerden que esos son valores que incluyen dentro de los valores que puede tomar X. Y estas son las áreas sombreadas. Claro que estas líneas son hasta arriba, ¿no? Porque son rectas. Ya. Este es el área sombreada. Y me dice que el cálculo del área es esta formulita, una integral definida entre sus extremos de la curva por su diferencial. Ya, pero este concepto parte de una sumatoria. Ya vamos a ver más abajito cómo se define este concepto. Otro estudiante, Gaby, que me ayude con la lectura de ese párrafo. Ya dicen. ¿Desde una aproximación? Sí. Ya. Una aproximación por defecto se puede hallar el área usando una serie de rectángulos inscritos, es decir, como f es una función continua en el intervalo AB, podemos elegir una serie de puntos UI, U2 hasta UN en los n rectángulos de la partición. P, X0, X1 hasta XN tales que f UI el 1 era el valor mínimo de f en X0 y X1 y FU2 es el valor mínimo de f en X1, X2. Bien, gracias. Bien, este simbolito no es U, es mu. Entonces, mu1, mu2, bueno, pero es una simbología nada más. Me dice que esos valores de las funciones son con respecto a los valores que quedan en los intervalos formados por los pequeños rectángulos inscritos que se han formado dentro de esta recta, digo dentro de esta área. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a esto. Vamos a poner aquí una recta, digo un rectángulo pequeño. Acá otro. A ver, un poquito más. Ahí sería. Y así un montón de rectángulos. Okay, que sean inscritos significa que están dentro de la curva, que no se pasan de la curva. Ya. Voy a poner hasta acá y hasta... Voy a poner este completo ya. Bien. Ahí está. Entonces, esa sería la definición. Ahora, ¿qué es ese UI? Bueno, no es UI, es mu. Mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, hasta mu sub n. Bueno, primero
significa que el punto que está tomando aquí es x sub 0. Y el punto hasta acá es x sub 1. Y así sucesivamente hasta que sea x sub n. Claro que aquí están rectángulos que se puede contar, pero en la definición son varios rectángulos que para que sea más exacta la curva, pues tendrían que ser más pequeñitos, ¿no? Y no me queden estos espacios de área que no estaría contando. ¿Ya? Entonces, para el cálculo del área, la primera parte es utilizando rectángulos inscritos, los que están adentro de la curva. Y después, los circunscritos. Bien, pero esto de aquí, x1, x2 y así sucesivamente, supongamos hasta que llega hasta xn, donde que va a ser el último valor, que es el extremo en B. Ya, estos valores, si ustedes se dan cuenta, se forman triángulos rectángulos y significa que estamos determinando el área de cada uno de ellos. ¿Ya? Y acá se supone que sería la imagen ¿de qué? De x0 a x1. Y a eso le llamamos como la imagen de mu sub 1. O sea que mu sub 1, en lugar de poner de x0 a x1, pues es la imagen que va a tomar de aquí hasta acá, porque como es un valor constante, pues va a tener esta partecita de aquí que sería la base. ¿No es cierto? ¿Y la base qué es? La base es un diferencial. ¿Ok? Solo vamos a tomar el primer rectángulo para que ustedes se den cuenta de qué es lo que se hace con cada uno. Entonces, esta es la base. Y acá vamos a poner la altura. Y esta es la altura, ¿no es cierto? Del primer rectángulo. La base, la altura del primer rectángulo. Lo que me queda geométricamente sería la base por la altura, porque ese es el área del rectángulo. Vamos a poner que este es el rectángulo 1. Entonces, el área 1 o sub 1 va a ser igual a la base por la altura. Ya, pero ¿qué es igual a base? La base es igual, aquí está la base. Es un diferencial, es un delta X. ¿No es cierto? Es un delta X, o sea que es igual a X1 menos X sub 0. Es un delta X. Siempre que avance un poquito más va a ser un rectángulo, ¿no es cierto? Esa es la base. Entonces el área es un delta X. ¿Y la altura qué es? La altura es la imagen de mu1. ¿La imagen qué es? La imagen que cuando X tome el valor de X sub 0 o X sub 1, tienen como imagen este valor. ¿Sí? Este valor que sería acá. Entonces, la altura es igual a la imagen de mu1. Y esto se reemplaza aquí. Me queda por la imagen de mu1. Entonces, geométricamente, el área no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. El área es igual a la imagen, que es la altura, para ordenar, por el diferencial de X. El delta X. ¿Qué es ese delta X? Es la base. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Es un concepto geométrico. Y es parecido a lo que tengo aquí. Es la función de la curva respecto a un diferencial. Solo que me voy a mover en este intervalo. Ya. Entonces las áreas de forma geométrica, si son inscritas, tienen esta forma. Dice que el área, bueno, pues es la base por la altura, porque son rectángulos al fin y al cabo, ¿no? Es la base por la altura. ¿Pero qué es la base? La base son los X. La base son esos pequeños puntos que se están moviendo X sub 0, X sub 1, X sub 2. Aunque aquí está un poquito grande, pero es para que interpreten cómo puede estar. Claro que aquí son más pequeños, ¿no? Son rectángulos sumamente pequeños. Por eso es hasta n rectángulos, que no sabemos cuántos pueden ser. Incluso puede ser n tiende a infinito, que es lo más lógico porque para no tener estos vacíos dentro de la curva, ¿qué es lo que hago? Hago rectángulos mucho más pequeños.
Por ejemplo, si es que en lugar de poner esos rectángulos, pongo uno más pequeñito aquí, mire. Ahí ya no me va a quedar tanto ese vacío. Se va haciendo cada vez más pequeño. Ya, a ver, pongamos otro inscrito. Y mientras más pequeñitos sean los rectángulos, mucho más es el ajuste a la curva, ¿no es cierto? Y ya no me va a quedar tanto espacio como me quedaba aquí. Ejemplo este de acá. Ya no me queda tanto espacio y cubrimos todo el área debajo de la curva. Ahí sería, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces la definición sigue siendo el mismo cálculo, es el área bajo la curva. Sigue siendo un cálculo geométrico. De un rectángulo es la base por la altura. La base es ese diferencial de X y la altura son las imágenes de haber tomado cualquier valor de ese diferencial, que es la base. Si X en la función ingresa X sub 0, la imagen es de X sub 0. Si en la función ingresa X1, la imagen es X sub 1, ¿no es cierto? Pero ambas vienen del mismo diferencial y a eso le llamamos mu sub 1, la imagen de mu sub 1, que es la altura. Y la base, el diferencial. Base por altura, me queda exactamente lo mismo que un cálculo de un área geométrica. Bien, entonces el planteamiento es el siguiente. Si es que yo tengo los rectángulos de color azul y los sumo, el rectángulo de color azul, pues va a ser 7 diferentes rectángulos y cada una de esas áreas las tendría que sumar. De acuerdo a cada una de estas. No sale un valor tan exacto, es un valor aproximado. Pero ¿qué pasa si n es igual a 50? Es decir, que vamos a tomar como referencia los rectángulos más pequeñitos para que no me quede un área, me quede más ajustado a la curva. Y mientras más pequeño sea, más es el número de rectángulos que vamos a tener debajo de la curva dentro del intervalo. Entonces, si es que yo tengo n a 50, pues esta área pues, va a ser un poquito más cercana a la verdadera, si tengo más rectángulos pequeños. Pero si yo pongo n igual a 100 o 1000, significa que el número de rectángulos va a ser mucho más pequeño. Y mientras más pequeño, significa que se va a topar, se va prácticamente a completar un poquito más. Va a ser un valor más exacto al momento de determinar o calcular su área. Si n es igual a 1000, lógicamente va a ser un poquito más cercano, más aproximado al valor exacto. ¿Y qué pasa si n tiende al infinito? Ahí estamos hablando de un límite, ¿no es cierto? Si n tiene un valor del número de rectángulos es muy pequeñito, es tan grande, ¿no es cierto? N, o sea, el valor de n es tan grande, pero el rectángulo aquí formado como figura geométrica va a ser muy pequeño, ¿no es cierto? Se va a ajustar mucho más a esa curva. Significa que va a llenar todos estos huecos que tiene aquí, ¿no es cierto? Todas estas partes del área de los rectángulos inscritos que no los está considerando. Si es que tengo rectángulos mucho más pequeñitos, pues van a irse completando todos esos. Eso pasaría si es que n tiende a un valor infinito, o bueno, lo cercano a infinito significa que la cantidad de rectángulos es extremadamente grande solo en este intervalo, y ahí sí puedo decir que estoy determinando el valor del área mucho más exacto que estas aproximaciones. Que si hago un rectángulo más grande, pues me aproximo. Si hago un rectángulo más pequeño, también me aproximo bastante más. Si hago mucho más pequeño, tengo que sumar todas esas áreas y sería bastante, ¿no es cierto? Sumar toditas esas áreas, porque son alrededor de 1000 rectángulos pequeñitos. Es demasiado. Y si n tiene un valor infinito, pues aquí estaríamos hablando de un área un poquito más cercano a lo exacto.
porque ya estamos hablando de que el rectángulo ya es demasiado pequeñito para poder ajustarse a los valores debajo de la curva. Y aquí ya estamos determinando el área un poquito exacta, por no decir que sería exacta. ¿Y cómo trabajamos con n tiende a infinito? Significa que tengo que sumar infinitos rectángulos. Eso quedaría en la definición. Entonces, ¿qué sería la integral? Si es una sumatoria, la integral sería una sumatoria, ¿verdad? Sería una sumatoria de todas las áreas pequeñas que tenemos ahí formadas y que pueden tender al infinito. Si n tiende al infinito significa que eso es un límite, ¿no es cierto? Porque mientras más cercano sea el valor más grande, cercano al infinito, pues es un límite. El número determinado de rectángulos o de figuras geométricas que puedan encontrarse dentro de la curva. Ese sería un valor más exacto. Entonces, ¿qué es el integral? El integral definido va a ser no más que una sumatoria de pequeños rectángulos formados o figuras geométricas bajo una curva. Las áreas de los rectángulos son la imagen, que es la altura, por delta sub 1x. Delta sub 1 porque estamos hablando del primer intervalo, ¿no es cierto? Del subintervalo. Es lo que tenemos acá. Aquí tendría que poner delta sub 1x, es verdad, porque es un subintervalo entre x1 y x0. Si trabajo con el otro sería entre x2 y x1. Ese sería delta sub 2x. ¿Ok? Aquí faltaría ponerle 1 nada más. Delta sub 1x. Y la altura pues es la imagen de mu sub 1. Bien, eso es lo que está acá, para que se entienda un poquito la definición. Es la base por la altura. Bueno, en este caso está la altura por la base, porque las imágenes son las alturas y ese delta, que son los subintervalos, es la diferencia, pues son las bases. Y me queda, dependiendo de cuántas son el número de rectángulos construidos, me va a quedar hasta la imagen de mu sub n hasta delta sub n de x respectivamente, ¿no? Cada uno. Aproximados por defecto al valor del área A, sumando las áreas de los rectángulos inscritos, tal y como estaba ahí. Entonces el área, si se dan cuenta, no es igual. No es un valor equivalente. Es un valor aproximado y que puede ser mayor que o menor que dependiendo del caso. Este caso me dice que el área es mayor o igual, o sea que el área específica es mayor o igual a la sumatoria de cada una de ellas, reemplazando cada área, pues es la imagen con su, es la base con su altura, ¿no es cierto? La altura es la imagen y la base es el subintervalo que se ha movido el rectángulo. Cada una de ellas sumando todas, me quedaría como una sumatoria de la imagen, que es la altura, por el diferencial o el delta i sub ix, que va a ser la base de cada subintervalo. Y esa sería el área aproximadamente. Es un área aproximada que puede ser equivalente. O sea, puede ser igual dependiendo cómo sea la curva. Supongamos que es una recta, y sí es más fácil determinar geométricamente. Pero si es una curva que tiene este tipo, pues ahí sería un poquito aproximada. Solo aproximadas son. Mientras más pequeños sean los rectángulos, más cercano al valor exacto es. A la suma que nos dio la aproximación por el defecto del valor del área A, se denomina suma inferior de la suma F correspondiente a la partición P en el intervalo cerrado AB. Ahora calcularemos el área de la región en forma exacta mediante el proceso de límite. Tal y como les dije, si ponemos el límite de n que tiende al infinito, significa que van a ser números más pequeños, o sea, rectángulos mucho más pequeños conforme a figura geométrica para que se ajuste más a la curva. Y esos van a ser valores más exactos, si n tiende al infinito. Si hablamos de un número más grande, va a salir un valor más exacto en el cálculo del área.
Entonces, si hacemos solo la sumatoria, tal y como hicimos en el ejemplo, esa es una aproximación del cálculo del área. En este ejemplo, sumamos las 7 áreas, los 7 rectángulos de color azul, nos sale un área aproximada. Pero si sumamos las áreas de los rectángulos rojos, que son las más pequeñitas, y todo está con rectángulo rojo, pues nos sale un valor un poquito más aproximado al exacto. Pero si n tiende al infinito, o sea que es un valor que son rectángulos, son bastantes rectángulos, pero el área de los rectángulos son mucho más pequeñas, ahí nos sale más exacta la solución del área. Y eso es lo que nos dice aquí. Entonces le agregamos el límite de n cuando tiene el infinito, de la sumatoria hasta n, de lo mismo, de la base por la altura porque son rectángulos. Reanudamos esta partecita. Bien, así nos quedaría, ¿no? La curva, que en este caso no es una curva, es una recta. De todas formas, pues puede ser cualquiera de estas, pero en este caso es una ecuación, una función lineal. Y me queda de ese estilo. Y pongo el intervalo cuando x vale 0 y 5. Esto es a, esto es b, ¿no es cierto? A es igual a 0, b es igual a 5. Esos son los intervalos. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Geométricamente, ¿cómo calculamos el área? Bueno, para determinar esta área sería sencillo. Porque en lugar de poner rectángulos, que es lo que generalmente hay que hacer cuando son curvas, pero esta curva es un poquito más lineal. Entonces, si yo hago rectángulos, pues ¿qué va a pasar? Pues se van a pasar algunos, van a ser inscritos. Van a ser circunscritos, ¿no es cierto? Van a pasarse. Y el área va a salir un valor más exacto. Ya. Cuando es una curva no hay mayor inconveniente en eso. Pero cuando es una recta como esta, una ecuación lineal, pues es mejor trabajar como si fueran una figura geométrica. ¿Qué sería? Poner aquí y separar. Voy a trabajar con esta parte de acá, que es un rectángulo también, y después le voy a sumar esta figurita de acá, que es un triángulo, ¿no es cierto? Podemos incluso hacerlo por separado. Y trabajamos con el rectángulo, que sería este, y con el triángulo, que estaría en la parte de arriba, que la suma de los dos me va a dar el resultado del área total. ¿Por qué les explico esta parte y no con una curva? Cuando es una curva, ahí sí tenemos que hacer sí o sí con los rectángulos. Porque, por ejemplo, si la figura es así, pues es obvio que mientras más pequeños sean los rectángulos, mayor es el ajuste de esa curva. O sea, más exacto es el valor de su área. Ya, pero esta, como es una figura geométrica así, pues se puede formar un triángulo rectángulo y sacar sus resultados. ¿Ok? Bien, entonces la base es 0 y 5. La base sigue siendo lo mismo, delta X. La base es es punto final menos inicial, 5 menos 0. Entonces la base es 5. El área de la figura geométrica 1 es igual a la base por la altura, porque es un rectángulo. La base es S delta X y por la altura va a ser la imagen, ¿no es cierto? La imagen en este punto. O sea, cuando X toma el valor de 0 o X toma el valor de 5, tiene que ser el mismo. Porque se supone que estamos trabajando con este valor de altura. Este de acá. Claro que cuando X toma el valor de 5 no va a ser igual al de 0. Porque si toma el valor de 5 va a ser este punto. Esa va a ser la imagen. Entonces la que nos sirve aquí es la imagen de X cuando toma el valor de 0. Esta imagen. ¿Sí? Esa es la altura. Entonces cuando X toma el valor de 0, va a ser f de 0 igual a 5 por 0 más 2. La imagen cuando toma el valor de 0 es 2. Y ya está. Aquí por la imagen cuando toma el valor de 0. Entonces el área 1 es igual. La base es 5, la altura es 2.
El área 1 es 10 unidades cuadradas. Ya está. El área de la primera figura. Estamos aplicando solamente geometría ahorita. No estamos haciendo sumatoria de rectángulos ni nada por el estilo para que no se equivoquen todavía. Comprendan y no vayan a mezclar los conceptos. Bien, ahora la otra figura, la segunda figura. Es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Esta es la base, esta es la altura. La base es la misma. Si se dan cuenta, la base es la misma. Entonces, el área 2 va a ser igual a la base por altura sobre 2 y eso es igual. La base es exactamente igual. Es el mismo delta X que tenemos aquí, que es igual a 5. ¿Y la altura a qué es igual? La altura ya no va a ser esta altura porque obviamente ese es un punto vértice para el triángulo. Necesitamos la altura que va a ser este otro punto vértice, este de acá. Entonces, cuando X vale 5, que es el otro extremo, ¿cuánto vale esa altura? F de 5 es igual a 5 por 5 más 2. F de 5 es igual a 25 más 2 y eso es igual a 27. Entonces, la altura es F de 5, que es igual a 27. Y listo, reemplazamos. El área 2 es igual a la base, que es 5 por la altura, que es 27 sobre 2. Multiplicamos eso y nos va a salir una fracción. Área 2 es igual a 5 por 27 sobre 2. Sale 135 medios. Y ya está. Dos figuras geométricas sencillas de determinar. Y esa es un área exacta. Entonces me quedaría, el área es igual a la sumatoria entre las dos áreas. Área 1 más área 2. El área es igual, el área 1 es 10, aquí también es unidades cuadradas, más 135 medios, y esto es igual a ¿cuánto? 10 por 2, eso es 20 más 135, 155 medios. Unidades cuadradas. Parte. La definición de la integral definida era A, B, que son el intervalo, f de x, y por delta x, que delta x, ¿qué es? Es el diferencial, ¿cierto? Se supone que sería el cálculo de esa figura geométrica, que es el cálculo del área. Ya sabíamos que la curva es f de x igual a 5x más 2. Más 2 me parece que está. Sí, más 2. X está en el intervalo de 0 a 5. Cerrado, siempre cerrado. Ya. Entonces, reemplazando esto dentro del intervalo, dentro del integral, me quedaría A es 0, B es 5, la curva es 5x más 2, diferencial de x. Integramos esto. El área es igual. Integral de 0 a 5 de 5x de x. Podemos separar incluso la constante porque recordamos que las reglitas se aplican exactamente igual. La constante sale afuera, me queda x de x más 2, 0 y 5 de x. La constante sale afuera y me queda de x. ¿Ya? Determinamos la integral. Tal y como resolvíamos la integral la integral indefinida. Exactamente igual. Las mismas reglas de la antiderivada se resuelven igual. El área me queda igual entonces a 5. La integral de x, pongamos las reglitas si en caso ya se olvidaron. La regla es, si yo integro x a la n, de x es igual x a la n más 1 sobre n más 1, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Esa es la reglita, ¿no? Me quedaría x al cuadrado sobre 2, porque aquí está elevado a 1, más 1 es 2 sobre 2. Recuerden que el exponente tiene que ser el mismo en el denominador. Y ya está. Y ponemos esta barrita que se va de 0 a 5. Más 2, la integral de dx es x. De 0 a 5. ¿Ya? La constante puede salir afuera y me queda. El área es igual a 5 medios de
x cuadrado 5, 0, más 2, x de 0 a 5. Y reemplazamos. Aquí está la diferencia, ponemos el reemplazo aquí. Sería, el área es igual a 5 medios de x al cuadrado. Eso es 5 al cuadrado menos 0 cuadrado más 2, 5 menos 0. Reemplazamos lo que tienen los extremos, reemplazamos aquí. ¿Dónde está x? 5 al cuadrado menos el otro, que es el extremo 0 al cuadrado. ¿Ya? Resolvemos esto. El área se supone que es 5 medios. 5 por 5, eso es 25. Más 2 por 5, eso es 10. 25 por 5, eso es 125 medios. El área es igual a 125 medios más 10. 125 medios más 10, eso es 145 medios. El área es igual a 125, sería 145 medios, unidades cuadradas. La curva es 2x al cuadrado y el diferencial es de x. Resolvemos. El área es igual. Separamos la constante 0,2 de la variable x al cuadrado de x. El área es igual a 2 que multiplica a x al cubo sobre 3. La reglita, no se olvide. La regla de la integración es si yo tengo x a la n, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 cuando n es diferente de menos 1. Y me queda esto que se mueve entre 0 y 2. Sacamos la constante y me quedaría 2 tercios de x cubo entre 0 y 2. El área es igual a 2 tercios x cubo, es 2 al cubo menos 0 al cubo. El área es igual a 2 tercios por 8 menos 0. Me queda que el área es igual a 16 tercios unidades cuadradas.